Ángela Aguilar no le importó que Casu la veía como una gran amiga para bajarle a su pareja Cristian Nodal. Y es que la muy descarada convenció a Nodal para que abandonara a su hija recién nacida y a la mujer que lo había ayudado a enmendar su camino. 2022 fue un año que, por decirlo menos, fue movido. Empezamos en enero con la variante Omicron de COVID, lo que causó un aumento significativo de casos. En febrero inició la invasión de Ucrania por Rusia, y en Estados Unidos, durante las elecciones de medio término, se perdió la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Pero 4 veces más buscado que Joe Biden y 6 veces más que la guerra en Ucrania, fue buscado el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Ya conocemos el veredicto entre el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Y una de las series más vistas fue la de Jeffrey Dahmer, la historia de uno de los asesinos seriales más controversiales en la historia. A la fecha, es la tercera serie más vista de la plataforma que la estrenó, con más de 115 millones de vistas y más de 1,000 millones de horas reproducidas. En 2023 vemos un patrón similar. De las 10 personas más buscadas en internet, 3 de ellos fueron Shakira, Clara Chía y Piqué. Y la serie más vista en México, La Casa de los Famosos. ¿Por qué estas cosas nos llaman tanto la atención? La respuesta quizás la guarda el morbo, un término que proviene del latín morbus, que significa enfermedad. Hoy no se utiliza para referirse a una condición médica, sino una fascinación psicológica por lo que se percibe como oscuro o inquietante. El morbo se alimenta de la curiosidad humana, y aunque se puede percibir como algo malo, la realidad es que es una parte natural de la psicología humana y refleja la complejidad de nuestras emociones y deseos. Pero ¿por qué hay ciertos temas que generan morbo? Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy. Impresionante lo que nos cuenta Jimena Millán. En el año en el que empezó la invasión rusa a Ucrania, una guerra en el continente europeo, lo que en Estados Unidos se buscó más fue sobre el juicio de Johnny Depp. Sí, el juicio de Johnny Depp y su expareja Amber Heard, Dani, que dio muchísimo de qué hablar, pero así como muchísimas otras cosas que mencionaba Jimena Millán en su nota, como la relación entre Shakira y Piqué, y la más reciente, ¿no? Lo que pasó entre Cristian Nodal y su ex ahora, Casu, y Ángela Aguilar. En los contenidos que se suben a las plataformas digitales, los documentales de True Crime, como se le llama, aquellos que hablan de crímenes de la vida real, generan niveles de audiencia que ningún otro documental arroja, y eso habla muchísimo de la necesidad de los seres humanos de consumir este tipo de productos. ¿Qué es el morbo, Juno? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, el morbo, definido desde la psicología, es una conducta humana normal, como lo acabas de decir, pero es una curiosidad malsana, ¿no? Apegándonos a la definición, y también es una curiosidad transgresora. Esa es la característica que debemos de tomar en cuenta, y puede llegar a ser obsesiva, ¿no? Que es donde vamos a ver el parámetro, qué tan saludable o qué no tan saludable puede llegar a ser, es qué tanto consumes ese tipo de material o qué tanto inviertes tu tiempo en ese tipo de material, ¿no? ¿A qué edad empezamos a tener morbo, a sentir morbo, o empezamos con esta necesidad de tener? Qué bueno que lo preguntas. El morbo es un comportamiento intrínseco del ser humano. Nacemos con él. Nacemos con él. ¿Y sabes por qué nacemos con él? Porque la estructura del cerebro que está relacionada con el morbo es el cerebro reptiliano, es decir, son las estructuras más primitivas del cerebro. Cuando tú le das este tipo de contenidos al cerebro, estás encendiendo las estructuras más primarias, ¿no? Y le estás dando un shot de dopamina, ¿no? Y de los neurotransmisores que pueden generar adicción. Estás prendiendo el circuito de recompensa, el área tegmental ventral, donde está el circuito de la recompensa, el mismo que se enciende cuando tenemos relaciones sexuales, el mismo que se enciende cuando comes carbohidratos simples, el mismo que se enciende cuando ingieres sustancias psicoactivas o drogas, ¿no? Ejemplo, cocaína. Se han hecho estudios de personas que ponemos en un resonador, resonancia magnética, y a una persona se le pone a consumir pornografía, a una persona se le pone a consumir galletas, específicamente de una marca específica, de un tipo específico de galleta, y a otra persona se le pone a ver contenido de tipo paparazzi, ¿no? Diferentes escenas rápidas de
por ejemplo, fotografías, escenas muy gráficas, ¿no? Nota roja, etcétera. Y entonces en el resonador se observa que se encienden las mismas estructuras del cerebro en las 3 personas, ¿no? O sea, la que está consumiendo drogas, la que está consumiendo las galletas y la que se está estimulando con este tipo de material que genera morbo, porque acuérdate, es una curiosidad que irrumpe la privacidad de otra persona, es una curiosidad morbosa, podríamos definirlo así. El consumo de este tipo de contenidos, tanto en los espectáculos, este tema de los paparazzis, la prensa rosa, como se le llama, y la nota roja, qué chistoso. Además, Gil Barrera viene vestido de rosa y Antonio Nieto viene vestido de rojo. O sea, no habría manera de confundir en caso de que no los conociera. Carlos Jiménez, que es nuestro coordinador de invitados, tiene que pedirle a los invitados que siempre vengan vestidos con algo relacionado a su tema en la mesa. Y yo creo que no lo pensaron. Bienvenido, Gil, bienvenido, Hola, Toño. Se va convirtiendo en una adicción, sobre todo hay temas que detonan en el país, lo más reciente, Nodal y Angelita. En realidad a todos nos debería de valer un pepino si Nodal le puso el cuerno o no a su ex, si dejó a su hijo o no, si anda o no con Angelita o con quien ande, y lo que opina el papá de Angelita y la familia, y sin embargo se convierte en una especie de adicción. Lo mismo sucedió con Shakira y Piqué y con un montón de casos que se nos pueden venir a la mente. Técnicamente sí nos tendría que valer un pepino, pero al final nosotros lo que hacemos es infoentretenimiento. Y entonces, visto desde el entretenimiento, pues justamente lo que produce este tipo de información es un ejercicio de inmersión en la vida ajena. ¿Por qué? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué se divorció? ¿Cuáles fueron las causas? Probablemente ese es mi espejo y entonces... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que sea un espejo? Yo creo que sí, o sea, al final, digo, no hay una diferencia económica y social brutal, pero sí, mucha gente lo hace para ver cómo puede resolver sus problemas. Por eso es importante darle un seguimiento de cómo es como mamá o cómo visten, porque la gente sí lo toma como un referente, para bien o para mal también, pero al final, hoy vemos en el caso de Nodal y en el caso de Ángela que, pues, a Ángela la están todo el mundo funando y aventando cualquier cantidad de adjetivos, y a Nodal como buen macho lo están dejando libre, por ejemplo, ¿no? Sí. No están haciendo un juicio tan severo, pero al final sí se reflejan con ellos. ¿Qué pasa en el caso de la nota roja, Toño, cuando uno ve o te compara tus publicaciones en tus redes sociales con las de cualquier otro colega en otro tema, en otra fuente, pues es notorio que llama mucho más la atención lo que ustedes que cubren en el tema policíaco y la nota roja provocan? ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, Dan, buenos días, Vivi. Pues creo que también depende mucho de la calidad de la información que des. Evidentemente la nota roja es popular, la nota roja tiene una tradición de muchísimos años en México, sobre todo, desde el periódico La Prensa lleva añísimos existiendo, existió La Alarma, pero también depende de mucho del enfoque que tú le des. A veces la gente ya está cansada de tantos muertos, la verdad, en este país, está cansada de esa violencia que parece sintomática, ¿no? Y todos los días se da. Entonces, si tú le das un enfoque diferente, nosotros hemos aprendido a hacerlo a través de llegar a o tocar fibras sensibles de la gente, como por ejemplo... Déjale el ejemplo en suspenso porque tenemos que hacer una pausa. Y Toño Nieto, reportero periodista de investigación, pero marcadamente de temas policíacos y de nota roja, nos debía un ejemplo. Sí, Daniel, te estaba comentando que a la gente le gusta también cuando la historia le toca unas fibras sensibles. Por ejemplo, los Vengadores Anónimos. Le encanta a la gente ese tipo de notas, donde el ciudadano toma un arma de fuego y se venga, por así decirlo, del ladrón o del agresor, ¿no? Esas notas pegan mucho, mucho. O cuando le dices a qué se dedicaba o qué era la persona que fue asesinada. Si tú la haces inmaterial, la haces lejano a la gente, o sea, no le va a interesar por más que tú le pongas una fotografía gráfica que ya no se hace. Bueno, por lo menos yo ya no lo hago desde muchos años. De hecho, la ley no lo permite, ¿no? La ley Ingrid. No se pueden poner rostros, no se pueden poner incluso apellidos, no se pueden... Pero si tú le das a la gente esa información extra que no la dan otros, es cuando realmente generas un morbo. Te voy a poner otro ejemplo. Ayer asesinaron a la hermana de un futbolista que era conductor de televisión, y al momento de yo hago un hilo sobre las primeras investigaciones, pero lo que más generó controversia y comentarios fue una fotografía que yo puse de un programa donde ella salía hace muchos años de YouTube que se llamaba Los Líderes del Rebaño.
y salía con otros periodistas. Uno de ellos se llama Jesús Hernández, que es un colega de Guadalajara que ha sido funado en redes sociales constantemente. O sea, es como un deporte atacarlo, por su físico, por si esto, por si lo otro, por su forma de ser. Entonces, de un evento trágico, de un feminicidio, pasas a que lo que genera controversia o lo que genera esos comentarios es de que siempre que estaba este personaje, este chavo, este colega, en el mismo programa que ella. Entonces, obviamente empieza la burla de él fue, seguro era el amante, él fue, investiguenlo, porque él ha denunciado acoso en redes sociales desde hace muchos años, de que todo el tiempo, como a Faitelson, por así decirlo, solo que a Faitelson le vale, pero a este chavo no. Entonces, imagínate, eso es lo que generó más comentarios, eso es morbo. Nosotros no lo hacemos a propósito, o yo no puse esa foto, sino con fines informativos, pero ya en redes sociales está tan eléctrico, por así decirlo, el morbo que explota con ese tipo de tweets.